Vamos a ver que en México, pues también surge ese cambio de modernismo al posmoderno, ¿no? Ese rechazo a toda la cultura que venía y a todos esos tratados racionalistas y hablando del funcionalismo. Entonces, las teorías de Robert Venturi van a influenciar también en nuestro país, las de Venturi y las de Aldo Rossi. Vamos a ver que estas propuestas de Venturi van a reforzar el gusto por lo regional y lo popular. Esto ya lo venía proponiendo Luis Barragán, que él, bueno, surge dentro del modernismo en México. Lo viene proponiendo él, entonces con esto pues reiteran todavía el uso de lo vernáculo, ¿no? De lo que es del lugar. El posmodernismo en México se va a dar de forma diluida debido pues a todas las crisis económicas que surgen en el país, pero a pesar de esto influencia mucho este movimiento para romper las limitaciones que se habían puesto por el movimiento moderno. Vamos a ver que surgen un grupo de arquitectos que se le pueden llamar los arquitectos de la segunda generación. Ellos son Abraham Zabludovsky, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Agustín Hernández y Pedro Ramírez Vázquez. Ellos pues nacen hacia la segunda década del siglo y pues están a cargo de la construcción de la imagen de un México más fuerte y pues en apariencia estable. Vamos a ver que ellos consiguen un simbolismo en el cual vinculan esto que quieren dar a aparentar de un México más fuerte y estable con los volúmenes masivos. Esto se vuelve un elemento fundamental de expresión, el hecho de utilizar volúmenes a gran escala. Un arquitecto mexicano del modernismo va a ser José Villagrán. A ellos me imagino que ya los han estudiado en el curso pasado. Bueno, él le daba mucha importancia a lo que era el programa arquitectónico. Ahora, durante estos años, durante esta época de cambio, vamos a ver que esa importancia al programa arquitectónico la dejan un poco a un lado, ya que al momento en el que ellos crean edificios gubernamentales representativos, pues enfocan la importancia hacia los espacios no incluidos en el programa, a diferencia de lo que se hacía antes, teniendo como prioridad los lugares de transición. Estos son pues accesos, pórticos, explanadas, van a ser todos estos elementos los que configuran los proyectos. Entonces muchas veces pues se van a convertir pasillos en escenográficos recorridos. La arquitectura se vuelve un juego de volúmenes geométricos y referencias simbólicas. Vamos a ver proyectos como el Infonavit de González de León en 1975. Este lo hace junto con Zabludovsky, como el Heroico Colegio Militar en 1976 de Agustín Hernández. Y el edificio de Seguros América, también realizado por Legorreta en el año 1977. En ellos vamos a ver que se sintetiza una arquitectura, vamos a llamarla titánica, de volúmenes escultóricos que van a tener siempre una representación constante de la relación del edificio con el espacio público. Los elementos verticales que remarcan accesos, vamos a ver que surgen junto con traves que se vuelven arcos, escalinates que se convierten en plazas, todo ello extendiendo su presencia hacia la ciudad. La arquitectura se va a entender más como un ejercicio geométrico. Los edificios se manejan como generadores de una identidad colectiva. Muchas veces en una misma obra se podían fusionar, no sé, elementos de patios novohispanos con explanadas de monumentos indígenas. Sí, dos cosas igual que eran como opuestas, pero que eran parte de la identidad, ¿no? De la sociedad. Y pues también, por ejemplo, no sé, galerías descubiertas de palacios del virreinato con volúmenes sobre pilotos corbusieranos. Entonces mezclaban también esas dos partes. Vamos a ver que también hacen uso de lo que es el concreto. Esto les va a dar como una sensación de homogeneidad entre sus proyectos y pues también les permite crear volúmenes más grandes.
También hacen empleo de materiales pétreos, perdón, lo cual pues ahí se ve como la mezcla en cuanto a las formas modernas y pues a los aspectos tradicionales refiriéndonos a lo que es el material. Vamos a ver que son edificios que se hacen pensados en función de su mantenimiento futuro y muchas veces realizados de acuerdo a las habilidades de la mano de obra local. El único material que se utiliza se puede ver desde la banqueta, a la cubierta, la pasarela, la pérgola, todo esto, ¿no? Lo cual pues se puede decir que facilita la lectura de los programas arquitectónicos. Vamos a ver que esta arquitectura en esta época va a tener como un sentido social más fuerte. En esta, la presencia de la forma va a ser la prioridad. Por ejemplo, los patios internos, porque vamos a ver que surgen estos conceptos de haciendas modernas, ¿no? Donde surgen los patios interiores, de los cuales toman ya de los edificios que se construyeron durante la colonia. Bueno, pues muchas veces en estos patios internos lo más importante era para ellos conmover al espectador más que mover al espectador dentro de él. Bueno, bajo esta influencia del posmodernismo y también con influencia de Aldo Rossi, los edificios se van a entender como iconos culturales. Vamos a ver que el hacer estos volúmenes tan densos van a implicar un dominio tanto de la plástica como de la geometría. Ya habíamos comentado pues lo importante que es para ellos estos elementos geométricos. Hacen un juego de lo estático y lo vívido, lo estático refiriéndonos a volumetrías pesadas y lo vívido a la topografía, ¿no? A la naturaleza. Esto lo van a resolver por medio del uso de formas geométricas pensadas para articular los grandes conjuntos que surgen en el momento, ¿no? Estos grandes conjuntos de edificios. Hay un juego de sombras en la obra de González de León y Zabludovsky. Esto se va a ver también en la delegación Cuauhtémoc en el año 1972. Estas sombras se van a entender como un juego de geométricas, ¿no? De ritmo en la geometría por parte de estos arquitectos. Van a surgir también obras de Barragán, pues con dibujos misteriosos reflejando no la masa, sino el paisaje. Ahora, en la obra de González de León y Zabludovsky, las sombras proyectan la fuerza de los volúmenes, pero en la de Barragán, las sombras las utiliza para imprimir los reflejos de la naturaleza en las superficies de los muros. Y con esto pues perder un poco la materialidad que tenía el espacio. Vamos a ver que Barragán construye en 1977 la casa Gilardi. En esta, por medio de las sombras de un árbol de jacaranda, Barragán dibuja en los muros y el pavimento del patio un paisaje cambiante, el cual pues se tiñe de color morado en la primavera. A partir de los reflejos del agua, también la sala de la casa se transforma en un cuadro móvil de color. Entonces utiliza lo que tiene alrededor, utiliza las sombras para cambiar el espacio. Después de Barragán surge Legorreta, el cual toma el muro como símbolo y al color pues como bandera, ¿no? Vamos a ver que todas las obras de Legorreta es muy importante para él el color. Pero él en decir haré un muro rojo expresó haré un rojo que será muro. Es la importancia que se le da en ese momento, ¿no? Al color. El año 1980 se le otorga a Barragán el premio Pritzker. Este premio pues es el premio más importante en arquitectura y también es muy importante en este momento ya que ningún arquitecto mexicano lo ha obtenido. Entonces, a partir de este momento, pues se puede decir que inicia una época definida por la imagen que surgía en el extranjero bajo el nombre de Barragán, que más tarde le van a llamar regionalismo crítico. Esto lo hace Kenneth Frampton. Él es un crítico de arquitectura que ha escrito varios libros. Y
Bueno, después de Barragán, quien capitaliza este movimiento, el regionalismo crítico, va a ser Legorreta. Va a realizar pues varias casas, ¿no? Y casas no solamente en México, sino también realiza, por ejemplo, una casa en Hollywood y otra en San José, California. Hay dos obras en 1981. Una es el Hotel Camino Real de Ixtapa, que la realizó Ricardo Legorreta, y el Museo Tamayo de Teodoro González de León y Abraham Sabludowski en la Ciudad de México. Ya deben de haber visto imágenes del Museo Tamayo en las entrevistas que vieron de Teodoro González. Bueno, se puede decir que en esta se resume el trabajo de la década de los 80. El hotel fue un ejercicio para abrir cada habitación al mar del Pacífico, haciendo del edificio parte de la montaña. Y el museo, en cambio, se cierra hacia el interior de sus salas, planteando una conexión con el bosque de Chapultepec en función de lo formal, no tanto de una comunicación visible desde dentro. Vamos a ver que en el hotel de Legorreta construye una secuencia de espacios. Transporta al visitante como en intervalos que se alternan la selva y el mar, ¿sí? Se desencadenan zonas de albercas con fuentes también. Por ejemplo, el usuario accedía por la selva mientras que el edificio pues develaba las vistas al mar, sacando pues al visitante hacia el paisaje abierto. El espacio de Legorreta se basa en la teatralidad del espacio. El museo pues se configuró más bien a partir de su hermetismo, ¿no? Y de su fuerte presencia urbana, a pesar de que logra una integración muy buena con el paisaje. El primero vamos a ver que está lleno de color, y en el segundo más bien va a ser como un gris homogéneo, ¿no? Del concreto cincelado, que ya vimos que le gusta utilizar mucho a Teodoro González. Pero ambos dan la sensación de estar tallados en el sitio. Uno con la forma de la montaña, el de Legorreta, y otro de talud piramidal, pero los dos compuestos por la tierra y por su historia. No se entienden como edificio, sino como microcosmos, es lo que querían ellos lograr. Los taludes, por ejemplo, funden construcción y paisaje. Vamos a ver siluetas escalonadas y también abstraccionismo geométrico. Estos van a definir los dos proyectos que ejemplifican lo mejor de la arquitectura representativa de esta época. Bueno, vamos a ver que las muertes de Barragán, Juan O'Gorman, José Villagrán, Enrique del Moral, Juan Sordo Magdaleno, todos ellos modernistas en México, ocurren en la década de los 80, y se puede decir que marcan el fin, ¿no? de esta época de modernidad, que son pues autores que nacen en los primeros años del siglo XX. Entonces surge el trabajo de Alberto Calach, Isaac Broyd, Enrique Norten. Todos recién habían terminado su carrera y comienzan a construir. Ahora, toda esa primera generación, la segunda generación que se da, estudiaron en la UNAM, y ahora estos nuevos arquitectos estudian más bien en la Universidad Iberoamericana y completan sus estudios en el extranjero. Entonces, todos estos jóvenes que aparecen se van a poner un poco la arquitectura de lo que era la llamada segunda generación, que ya habíamos platicado quiénes fueron. Este nuevo grupo va a querer quitarle a la arquitectura su color, sus metáforas regionalistas y su masividad, ensayando nuevos materiales y formas que venían de fuera. Esto pues influye el hecho de que, a pesar de que estudian en México, terminan sus estudios en el extranjero. Ahora, en su arquitectura van a rechazar como un primitivismo forzado que se venía utilizando durante todos estos años, y ellos prefieren emplear los recursos tecnológicos más actuales, como son el acero, el vidrio, materiales sintéticos, terminados industrializados, partes prefabricadas. Pero más allá de su tecnología, se esfuerzan por construir organismos a la escala de las nuevas periferias urbanas.
platicado ya de la exposición que surge en 1988 en el MoMA, en el Museo de Arte Contemporáneo, acerca de la arquitectura deconstructivista. Bueno, esta exposición ya habíamos visto que es como un ataque a la arquitectura del pasado, ¿no? En base pues a la idea de que el reto planteado por una época se convierte en cliché para la siguiente. Esto surge a través de toda la historia de la arquitectura. En México, este rechazo por el pasado pues va a atacar la corriente del posmodernismo. Y este rechazo, aunado al efecto devastador del temblor del 85, se va a traducir en una arquitectura ocupada en sus condiciones urgentes. Las formas de Norten, de Enrique Norten y de sus contemporáneos, tienen también la arquitectura moderna como punto de partida, pero ya no se intenta reinventarla a partir de las propias tradiciones y de la realidad de un país que se debate pues entre el pasado y el futuro, ¿sí? Entre elegir entre lo heredado y lo importado. El lenguaje de esta generación va a carecer de referencias a otro contexto que no sea el del caos de las grandes áreas metropolitanas, de donde habrán tenido esta influencia, ¿verdad? Ya hemos hablado también de esto. Los 90 iniciaron con la creación de la revista Arquitectura, esta dirigida por Isaac Freud y Alberto Calach, Enrique Norten y otros dos arquitectos. Ahora, la arquitectura va a comenzar a sumar influencias del extranjero como el high-tech, no de manera muy fuerte, ya que pues hay crisis económicas en México y por eso esta influencia no se ve muy marcada, pero sí las hay. Ahora, va a haber arquitectos importantes de la época que están dejando, como Pani, como Enrique Yáñez, que pues ya mueren, ¿no? Y hay arquitectos que vivieron en esta época, como Teodoro González de León, Sabiudowski, Legorreta, que tienen que modificar su arquitectura, pues para actualizar formalmente sus edificios. En estos van a introducir mayores superficies de cristal, van a introducir nuevos elementos como líneas curvas y pues se van a aventurar formalmente. En los años 90, la obra de González de León va a regresar a lo abstracto, va a abandonar esa alusión a la historia. En 1993 también se hace una alusión a la arquitectura en México en una revista francesa, donde decían que el romanticismo de las haciendas y la nostalgia del México de Pedro Infante y Agustín Lara ya no eran válidos fuera de la industria cinematográfica, y que los arquitectos de ese momento pues estaban experimentando lo que era el neorracionalismo y intentaban adaptar los materiales y las técnicas pues a las necesidades programáticas, tomando el camino algunas de las ideas desarrolladas en los años 20. Ahora, en su intento por revertir la arquitectura hacia una simplicidad de formas y de belleza material, pues descubrieron una lógica que se había revelado a través de los siglos. El trabajo de la última década del siglo XX se va a caracterizar por pues tendencia a la abstracción, limpieza en los planos, líneas finas y fuerza en la construcción metálica. Con respecto a la ciudad, vamos a ver dos tipos de proyectos. Uno de ellos, que era el proyecto de edificios habitacionales pensados en redensificar las zonas céntricas. Y otro eran ejemplos como grandes desarrollos como el Centro Corporativo de Arcos Bosques de Teodoro González de León, por ejemplo. Este movía hacia el poniente pues lo que era un poco la densidad de la población. El primer modelo va a defender las pequeñas inserciones de un tejido urbano ya consolidado, y el segundo planteaba la creación de megaestructura y de nuevos recintos urbanos, entendidos como si fueran islas, por así decirlo. Años adelante, en el año 1996, pues consideran, hay un crítico estadounidense, Richard Ingersoll,
Él define esta nueva tendencia hablando de descentralizar la metrópoli, donde dice que la mayor parte de la mejor arquitectura de México de los últimos 4 años va a ser esa tendencia antimetropolitana, ¿sí? Respondiendo pues de forma defensiva a las duras condiciones de sobrepoblación. Vamos a ver que se considera a la arquitectura mexicana a partir de 3 modelos. Uno es creado a partir de un recinto delimitado de forma independiente alrededor de una obra monumental. Otro, aquel basado en el ensamblaje de diferentes planos de color. Este relacionado con el neoplasticismo y la arquitectura indígena, el arte indígena. Y uno experimental, que utiliza las técnicas industriales para crear cubiertas ondulantes y estructuras ligeras. El primero va a estar representado con la obra de González de León y Zabludovsky. El segundo, pues, es el trabajo de Legorreta. Y el tercero, el nuevo grupo de los arquitectos más jóvenes que estamos hablando, que ya no corresponden a la segunda generación. Para finales de los 90, vamos a ver un debate entre lo antiguo y lo moderno. Esto pues es fundamental a toda práctica arquitectónica. Va a tomar en México una forma muy peculiar este debate. En lugar de arguir sobre lo vernáculo contra los estilos modernos o sobre una conciencia social contra aproximaciones elitistas, los arquitectos mexicanos van a debatir entre formas hechas para hacer versiones modernas de lo maya o de lo azteca, de lo colonial, o entre una arquitectura internacional en sus aspiraciones y referencias. Por alguna razón, la idea de masa representa lo antiguo, mientras que las articulaciones se piensan como modernas. Entonces los arquitectos tienen que escoger entre ambas, o de manera consciente tratar de hallar un punto medio entre ambas. A finales entonces de los años 90 va a empezar un nuevo siglo y una nueva generación de arquitectos nacidos entre los años 60 y 70, que comienzan un nuevo gobierno poniendo fin a más de 7 décadas bajo un mismo partido en el poder, y pues inicia una distinta forma de abordar la ciudad. Vamos a ver el proyecto Vuelta a la Ciudad Lacustre, desarrollada por Futura Desarrollo Urbano, que está integrado por González de León, Calach y otros 2 arquitectos. Plantea una estrategia sustentable tanto en lo ecológico como en lo social, y plantea el rescate de la condición lacustre del Valle de México. Esta propuesta abre sobre todo la posibilidad de repensar nuevamente el territorio y de poder escribir su guión. Entonces así comprendemos cómo es que la arquitectura, ahora sí que esto fue muy rápido, cómo es que la arquitectura va cambiando en México también respecto a su época y respecto a las influencias que tiene del exterior.